Hola colegas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, el día de hoy lo tenemos a Miguel Norabuena desde Perú, que es un lujo tenerlo a Miguel para hablar sobre este tema que es dolor orofacial y trastornos temporomandibulares. ¿Y por qué es un lujo tenerlo aparte de que es una excelente persona y un excelente amigo? Es que él no solamente es fisioterapeuta, sino que también es odontólogo. Así que hizo una combinación bastante peculiar y bueno, qué mejor que él para que nos comente un poco de esta temática. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Lucas, buenas tardes. Y buenas tardes acá desde Lima y buenas tardes a todos. Gracias por tus palabras. Eres un gran amigo, mucho por decirlo, pero muchísimas gracias. Bueno, contento por la invitación. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué podemos hablar sobre esto. Sí, un tema muy extenso y bastante complejo, por lo que también estuvimos hablando las veces que estuvimos dialogando sobre estos temas y otros temas relacionados. Pero como siempre hablamos, Miguel, que es muy importante en el ámbito terapéutico, pero también en el ámbito del estudio y de las relaciones personales, que es el contexto, ¿sí? Y vamos a intentar de Exactamente. ponernos en contexto. Decime, Miguel, ¿cómo empezaste a interesarte por estos temas? ¿Qué empezaste? ¿Primero estudiaste fisioterapia? ¿Cómo fue el camino? Sí, bueno, yo soy fisioterapeuta, ya llevo más o menos 15 años en la práctica clínica. Y luego de cierto tiempo me interesó mucho la parte de la articulación temporomandibular y el dolor orofacial. Cuando ya estaba trabajando en el hospital, me di cuenta que había muchas personas que venían con dolor tanto irradiado a cervical o cefalea, y siempre buscábamos la causa en eso, pero a veces tenían una correlación con otras estructuras. Y poco a poco me fui interesando en la articulación temporomandibular, si había una correlación entre las cefaleas y las cervicalgias. Ujú. Y es por ahí que lamentablemente en fisioterapia el conocimiento sobre la articulación temporomandibular es muy básica, en pregrado no nos enseñan mucho, entonces viré un poco hacia odontología. Odontología me dio algunas más luces sobre esto en cuanto a lo que era la oclusión, la biomecánica mismo de la articulación temporomandibular y entender también un poco la parte de la patología, la cinemática mandibular. Y entonces todo eso pudo haber, me da a mí un entendimiento quizás un poco mayor en este campo. Pero ahora he tratado de unir las dos cosas dentro del quehacer clínico y bueno, están dando algunos buenos resultados en la práctica clínica ahora. Ujú. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, Miguel. Primero, con el tema este de la formación de pregrado, que eh, por lo menos acá en este país, pero creo que en cada país que hablo con colegas le pasa lo mismo. Hay muchos baches en las formaciones de pregrado, por ejemplo, con una temática tan interesante e importante también de entender desde otra manera como puede ser el dolor orofacial y el dolor en general, ¿no? Eh, Exactamente. pero yo me identifico bastante con vos con el tema de estudiar después de la carrera de fisioterapia, una segunda carrera, y a mí por lo menos lo que me dio fue poder ver esa otra disciplina desde un punto de vista totalmente distinto a la que podrías verlo si fuera la primera carrera de formación, ¿no? E- Exactamente. El darnos la oportunidad de seguir mejorando en nuestra educación nos da una posibilidad mayor de entender esto que es tan complejo el ser humano. El ser humano es un ser muy complejo y necesita el entendimiento y a veces solo la fisioterapia no nos va a dar todo el entendimiento Ujú. en esta parte de la clínica, ¿no? Entonces, sí, bueno, igual yo a ti, yo sé que estudias medicina y también estás complementándolo porque solamente la fisioterapia no nos permite entender a Ujú. cabalidad todo eso, ¿no? Bueno, aparte yo Sí. hice una maestría en investigación. Yo creo que también esa es otra parte que complementa, porque si nosotros queremos hacer una medicina basada en evidencia, la investigación tiene que estar de nuestro lado
siempre con la persona y con la experiencia clínica, ¿no? Pero siempre también la evidencia científica tiene que estar a nuestro lado. Sí, totalmente. Fundamental, más hoy en día, de que realmente tenemos que basar nuestras prácticas, sobre todo en fisioterapia, basada en evidencias. ¿Sí? Ya no podemos negar que, las evidencias actuales y también tener la perspectiva siempre de que, como muy bien decís, Miguel, que estamos después adelante de una persona con un contexto particular. Exactamente. Y también saber que la evidencia científica de ahorita puede ser diferente a la de un par de años, ¿no? Ujú. Entonces, estar abierto a que el conocimiento es cambiante. Y creo que en salud hemos estado guiados durante mucho tiempo por teorías o por métodos que lamentablemente no han sido evidenciados clínicamente, pero que han sido parte del inicio de nuestra formación. Ujú. Entonces, ahora hay que estar muy abierto a los nuevos conocimientos, se está investigando mucho más, se tienen mejores herramientas, hay mejores criterios diagnósticos, al menos en trastornos temporomandibulares. Se está investigando mucho en Estados Unidos, en Italia. Entonces, está cambiando la perspectiva del abordaje en estos pacientes, ¿no? O estas personas. Bueno, fundamental, y así que ahora vamos a ver qué podemos compartir en este tiempo que tenemos juntos sobre estas temáticas y sobre las nuevas evidencias en este tema. Genial, perfecto. Vamos por ahí. Bueno, Miguel, entonces empecemos a hablar del tema que nos une, que nos trae hoy acá, que es el dolor orofacial. Pero antes me gustaría que definamos, para los colegas que nos están escuchando, qué es el dolor o cómo lo definirías vos al dolor según lo que has estudiado. Eh, bueno, el dolor, sabemos que tiene muchas concepciones. Hemos seguido evolucionando en la concepción del dolor desde Descartes, que creía que el dolor era una respuesta a un daño, una lesión. Luego hemos ido pasando a un dolor un poco más relacionado a un modelo biopsicosocial, donde entender el comportamiento de las personas hacia las cosas que les van sucediendo es más importante a veces que quizás definirla. Pero yo me quedaría con una definición de Butler y Mosley, que es la diferencia entre la evidencia fiable, seguridad y peligro, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que las personas, cuando tengan mayores estrategias de afrontamiento hacia el dolor, la discapacidad o la percepción misma del dolor va a disminuir. Yo creo que esa es una definición que enmarca un poco más en la clínica, ¿no? Y en cuanto a lo que es el dolor orofacial, el dolor orofacial es cualquier dolor relacionado al tejido que se encuentra en el sistema estomatognático. Esta puede ser un dolor de tipo dentario, un dolor de tipo de la encía, un dolor musculoesquelético o también correlacionado a un dolor neuropático. Entonces, es todo dolor que se refiere a tejidos blandos y a tejido mineralizado que se encuentra dentro del sistema estomatognático. El sistema estomatognático comprende la articulación temporomandibular, los dientes, el periodonto, que son las encías, y un complejo sistema neuromusculoesquelético. Ujú. Entonces, eso enmarca lo que es el dolor orofacial. Bien, excelente. Y cuando nosotros estudiamos en clínica ciertas patologías o motivo de consulta principalmente, lo hacemos siempre siguiendo una secuencia. Y epidemiológicamente, ¿cómo se enmarca el dolor orofacial? Bueno, según los últimos reportes, se dice que los signos y síntomas que podríamos tener en el dolor orofacial o los trastornos temporomandibulares Sí. son muy comunes. Inclusive hay poblaciones en que se demuestra que hasta 60-70% un tipo de signo o síntoma, pero que las personas realmente necesitan atención está enmarcado entre un 5% a 12%. Es más o menos el promedio de personas que realmente necesitan atención clínica.
Otra cosa en cuanto al dolor, antes que se me vaya la idea, también era un poco identificar la presentación de las personas en cuanto vienen a la clínica. Por decir, sabemos que tenemos el dolor nociceptivo, neuropático y el dolor nociplástico. Generalmente, las personas con trastornos temporomandibulares y dolor orofacial que no sea dentario, saliendo de ese punto de vista, vienen con un dolor nociplástico, ¿no? Entonces, ahí nosotros como clínicos tenemos que intentar investigar un poco más cómo las personas están procesando esta información, cómo su sistema nervioso central está recibiendo toda esta información del contexto, del ambiente, de las preocupaciones, las emociones, y cómo está afectando en su día a día. Yo creo que por ahí pasa un poco más por entender este sistema tan complejo, ¿no? Que es dentro de los trastornos temporomandibulares. Bien, bárbaro. Sí, realmente siempre que hablamos de dolor es un tema sumamente complejo y dinámico porque cada vez vamos encontrando más cosas, más evidencias que antes tal vez no nos preguntábamos sobre esas cuestiones. Y, Exacto. y esto es muy interesante lo que decís, porque muchas veces estos temas pueden quedar como si fuera cuestiones teóricas o que las formaciones que hablan sobre estos temas son formaciones muy teóricas, cuando en realidad tienen una bajada directa a la práctica clínica. Porque nosotros entendiendo, por ejemplo, las Sí, adaptaciones del sistema musculoesquelético, por ejemplo, que genera a nivel del sistema nervioso central, nos da pautas clínicas directamente aplicables con los pacientes, ¿no? exactamente. Esto del desarrollo de la neurociencia ha cambiado mucho la concepción en cuanto a las estrategias de tratamiento y en cuanto a las estrategias de evaluación en las personas, porque hemos dejado de pensar o culpar al tejido de todo, darle mucha responsabilidad al tejido como causa o como fuente de toda información. Y ahora tratamos de investigar cómo la persona en un contexto determinado tiene estas características clínicas. Yo por decir, en la parte clínica, veo pacientes agudos, o sea, con traumatismos directos, puede ser producto de una extracción quirúrgica, por decir una tercera molar, o un traumatismo directo. Esas personas van a tener una evolución natural, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acompañarlo dentro de este proceso. Ujú. Pero la gran mayoría de personas vienen con dolor persistente. Y el dolor persistente ya no se puede medir solamente por el tiempo en el dolor, por el Ujú. tiempo, perdón, de la discapacidad, Claro. ¿no? El tiempo de persistencia de los síntomas. El dolor persistente se tiene que medir por los cambios cognitivo-conductuales que generan las personas. Entonces, si Ujú. nosotros damos un viraje a esta concepción, lo podemos llevar a la clínica y en la clínica nos va a dar mucho, nos va a enriquecer mucho en cuanto a la estrategia misma de evaluación y de tratamiento. Ujú. Sí, coincido totalmente, porque incluso ahora las neurociencias están mostrando eh, o están empezando a mostrar cambios dinámicos que se dan entre los dolores que se están extendiendo en el tiempo, esos cambios a nivel funcional y estructural en las redes cerebrales, pero también muestran cambios cuando la persona mejora la percepción de sus síntomas. Entonces, ahí hay algo, Exactamente, una bajada clínica muy importante. Incluso, obviamente, exacto. son temas muy extensos, pero el tema de la parte cognitiva, comportamental y la parte emocional es sumamente importante porque también hay adaptaciones cerebrales que, que coinciden con lo que vos estás diciendo, ¿no? Bueno, en 2017 se hizo un estudio donde se agarran dos poblaciones, unas con dolor persistente y otra que no tenían dolor persistente. Y se hace resonancias magnéticas funcionales y se observa en las personas con dolor persistente cambios estructurales. Y estos cambios estructurales conlleva a que las personas tengan enlentecimiento en el aprendizaje, alteración en el movimiento y conductas un poco negativas en cuanto a la historia natural de la enfermedad. Ujú. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si sabemos que el dolor ya genera cambios estructurales,
las intervenciones que nosotros hagamos tienen que ir enfocadas hacia ese nivel. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que el cerebro vuelva a generar esta conducta dentro de la normalidad, llamemos normalidad como algo individual, porque cada persona es diferente en cuanto a sus concepciones, entonces permitirá dar una estrategia de tratamiento adecuada. Bien, excelente. Y Miguel, ¿y estas personas cómo se presentan en la consulta clínica? Justamente cuando hablamos de este tipo de dolor, con cambios conductuales, cognitivos, estas personas vienen con expectativas muy bajas, vienen con muchas creencias negativas, pero lo sorprendente de estas creencias negativas es que el profesional de la salud es quien ejerce estas creencias. A veces creemos que por ser empáticos o por demostrarle un poco de interés, generamos mayores conceptos negativos en cuanto a la enfermedad. Yo en mi práctica clínica escucho personas que vienen y le dicen, ¿sabe? El otorrino me dijo que el problema de este dolor era por causa de la falta de piezas dentarias o que mi mandíbula está fuera de su lugar. Entonces, todas estas creencias negativas hacen que el comportamiento de la persona sea aún más exacerbado. También estas personas vienen con irritabilidad. Son personas muy ansiosas, son personas muy con falta de sueño, alteración en el sueño. Y lo que llama más la atención es la medicación. Estas personas vienen prescritas con pregabalina, lírica, que ya sabemos que en el dolor persistente no va a haber un cambio en el tiempo satisfactoriamente. Quizás al inicio del tratamiento está bien utilizar medicamentos como una medida de ayuda, pero en el tiempo sabemos que la pregabalina causa hiperalgesia. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que se prescribe a estas personas. Sí, sí, eso se ve bastante frecuente en las consultas en dolor, ya sea en el campo del dolor orofacial como en otros tipos de tratamiento de dolor persistente. Y es sumamente importante lo que decís, Miguel, de ser conscientes cuando hablamos del contexto terapéutico, de la alianza terapéutica, que ahí está en juego también nuestras creencias como profesionales. Y ahí está la responsabilidad nuestra como profesionales, seamos fisioterapeutas, seamos médicos, odontólogos, psicólogos, nosotros siempre vamos a tener una opinión que tiene un peso muy importante para la creencia de esa persona a la que tenemos enfrente. Y tenemos que estar sumamente conscientes de eso. Exactamente. En la parte clínica nosotros, en lo posible, tratar de dejar nuestras creencias, ¿no? Es lo que hablábamos al inicio de la charla. Tenemos que guiarnos en base a la medicina basada en evidencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no actualizamos nuestros conceptos, lo que estamos generando es mayor daño en las personas, mucho más daño. Y esto hace que las conductas de las personas hacia la evolución de su enfermedad tengan pensamientos catastróficos. Entonces, la recuperación se hace más difícil, se hace mucho más compleja y también en el tiempo se alarga mucho más. Y para esto es fundamental que en otras charlas ya le hemos hablado, el tema de la transdisciplina, que solemos hablar nosotros en las formaciones, esto de, desde nuestro campo de acción, también intentar de entender la accionar de otros profesionales de la salud y de trabajar en equipo, pero conociendo el campo y la disciplina del otro profesional, porque así seguramente podamos generar un encuadre terapéutico mucho más óptimo para este tipo de personas. Exactamente. Yo creo que la transdisciplina es el camino hacia tener una clínica satisfactoria. Yo trabajo en la clínica generalmente con psicólogos, yo derivo a las personas con psicólogos. Yo aparte de ser odontólogo, a veces derivo al paciente también a odontología, la persona deriva a odontología porque a veces necesito que lo vea el cirujano maxilofacial, ¿no? O a veces si es que no está correlacionado con mi clínica, lo derivo al otorrino. Entonces,
la transdisciplina nos ayuda a entender a las personas y darle un tratamiento adecuado. Yo creo que ya debemos integrarnos nosotros al equipo de trabajo. Tenemos que tener la confianza en que si nosotros no trabajamos en equipo, no vamos a tener resultados satisfactorios. Y otro tema que involucra mucho a los trastornos temporomandibulares es que el tratamiento unimodal se ha demostrado que no es muy efectivo. Entonces, justamente por esto lo que hablamos de la transdisciplinaridad, ¿no? Entonces, yo como clínico en esta parte puedo ayudar de alguna forma, pero hay otros aspectos que necesito que complemente con otro profesional. Tal cual. Y Miguel, si tendríamos que hacerle un resumen a los colegas de qué criterios diagnósticos tendrían que tener en cuenta a la hora de enfrentarse con una persona con las características que comentabas, ¿qué le dirías? Bueno, ya existe desde hace mucho tiempo, del 2014 se publicó los criterios diagnósticos para investigación en trastornos temporomandibulares, en la cual contempla dos ejes. El eje 1 está relacionado a las condiciones físicas, biológicas, en la cual podemos medir la apertura bucal, podemos medir si hay subluxaciones, trabamiento en la articulación, podemos ver también el estado muscular, si presenta sensibilidad a la palpación. Y el eje 2 corresponde a los factores psicosociales, justamente la depresión, la ansiedad, la somatización, la cronificación del dolor y cómo esto impacta en las personas. Entonces, este criterio diagnóstico nos ha integrado mucho estos dos factores que venimos hablando en la parte clínica, ¿no? Que la parte biológica en algún momento va a ser importante. Si yo tengo un traumatismo, si yo tuve una lesión reciente, entonces la parte biológica va a ser importante. Pero en las personas que tienen dolor persistente, quizás esa parte biológica ya no es tan importante y hay que enfocarnos más en el eje 2 de estos criterios diagnósticos. Los ejes de criterios diagnósticos tienen una puntuación que nos permiten dar características a los síntomas depresivos, síntomas ansiosos, síntomas de ansiedad. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para hacer una intervención, para guiarnos desde la entrevista, cómo enfoco a esa persona, cómo le voy guiando y cómo a través de estas características clínicas que va presentando mi tratamiento. Bien, bárbaro. Que volvemos ahí al tema de la transdisciplina, ¿no? Cómo estudiar estas temáticas también que muchas veces en la formación de grado no las solemos tener y que tiene una incidencia en la clínica misma y pasa a ser más que contenidos teóricos. Exactamente. Yo, bueno, no solo hago trastornos temporomandibulares, también hago dolor en diferentes partes del cuerpo. Y yo utilizo este eje 2 de los criterios diagnósticos para clasificar a las personas. ¿Por qué es importante clasificar a las personas? Porque de acuerdo a la presentación clínica, yo podré dar una estrategia. Y en este caso, por decir, si yo tengo una persona que tiene muchas creencias negativas, o síntomas depresivos, o síntomas ansiosos, lo primero que podría hacer es educarlo. Entonces, antes de buscar en el tejido o reproducir los síntomas, entonces ya me está dando una estrategia para, desde la entrevista hasta el tratamiento. Por eso es importante integrar a las personas dentro de un aspecto biopsicosocial. Sí, y de que esa persona sea activa en el proceso de recuperación y construir esas estrategias con la otra persona. Porque si empezamos así a encarar, me parece a mí, la entrevista, donde en realidad estamos trabajando los dos en esta relación terapéutica y estamos trabajando y viendo a ver qué estrategias podemos seguir más adecuada a la relación entre el profesional y la persona. Ahí también creo que vamos a evitar muchos de estos nocebos que hablábamos antes sobre nuestras propias creencias de lo que le está pasando. Exactamente. La alianza terapéutica es fundamental y eso empieza desde la entrevista o quizás antes de la entrevista, desde que la persona llega. Hay muchas, yo tengo esta particularidad, en mi parte clínica yo tengo asistentes quienes me ayudan a formular el cuestionario
Ujú. Esa entrevista inicial para mí es importante porque si la persona que va a generar la entrevista no muestra una empatía, no muestra un saludo, esa alianza terapéutica desde ese momento empieza a perderse. Y Ujú. bueno, y yo en la parte de clínica, en la entrevista mismo, mi objetivo primario es generar esa alianza terapéutica, comprometer a la persona en su recuperación, darle las estrategias, las herramientas para que esta persona tenga la facilidad de hacerlo, tanto en la clínica mismo, también en su hogar, que es lo Ujú. más importante, porque las personas pasan con nosotros media hora, 40 minutos, lo que dure una sesión terapéutica, pero el resto del día ellos están solos y necesitan estrategias para que puedan afrontar. Totalmente, totalmente, Miguel. Y en cuanto a las estrategias, desde el abordaje biopsicosocial, que es el abordaje que usás, ¿qué recomendaciones le darías a los profesionales, a los colegas que están involucrados en este tema o quieren empezar a entender más el tema del dolor orofacial? Muy bien, mira, primero vamos a definir que hay factores predisponentes en la parte de los trastornos temporomandibulares y en general para el desarrollo de dolor musculoesquelético, va a haber factores desencadenantes y factores perpetuantes. En el caso, si hablamos de los trastornos temporomandibulares, un factor predisponente podría ser un traumatismo, podría ser una asimetría facial, podría ser una pérdida dentaria o podría ser alguna alteración genética. Es un factor predisponente. Un factor desencadenante va a ser probablemente otra vez un traumatismo directo, una exodoncia por mucho tiempo, pero lo que más importa es determinar cuáles son esos factores perpetuantes. Y Ujú. los factores perpetuantes dejan a un lado la biología como tal, ¿no? Porque vamos a ver que estas personas van a tener ansiedad, somatización, catastrofismo. Entonces, nuestro abordaje terapéutico tiene que ir a ese nivel. Yo lo que utilizo en la parte clínica es la educación, que es la primera estrategia que yo utilizo. Entonces, informar a la persona, darle las estrategias, darle el conocimiento básico de la neurobiología del dolor. Yo Ujú. recuerdo a Adrian Lu que hablaba acerca de que las personas quieren saber acerca de su condición, pero el profesional es quien les niega esa oportunidad porque cree que las personas no le van a entender. Y es totalmente erróneo porque el problema no es el mensaje, sino el problema es el mensajero. Si yo tengo una persona con un nivel cultural muy alto o mediano o bajo, yo tengo que adecuarme a esa persona. Mi comunicación tiene que ir en dirección a la persona. Entonces, busquemos estrategias en las cuales el mensaje sea importante para la persona, porque el abordaje clínico tiene que ser significativo para la persona, no para nosotros, porque nosotros somos espectadores de ellos, porque no estamos viviendo su experiencia. ¿Cómo le explicamos a alguien que, que no estamos conviviendo con su dolor, algo que ellos sí lo tienen día a día? Entonces, el conocimiento que nosotros brindemos durante la educación tiene que ser significativo para la persona y generarles la resiliencia, ¿no? Que esta persona, inclusive teniendo estos comportamientos de dolor, pueda tener una vida saludable, pueda Ujú. tener una vida activa, pueda tener una vida entre lo posible normal. Entonces, la educación para mí es clave en el tratamiento de estas personas. Yo Sí. suelo tener mucha conversación con estas personas, me demoro mucho más en esto, a veces ahorrarse el tiempo en el tratamiento y dejar pasar la entrevista y la educación no es lo más adecuado. Ujú. Sí, totalmente. Eh, sí, básicamente nosotros nos tenemos que basar en la educación y entender mejor como terapeutas los procesos de aprendizaje, que esa es otra falencia, creo yo, que hay en las formaciones de grado, en las distintas carreras, no solamente hablando de fisioterapia, ¿no? Entender cuáles son los parámetros del aprendizaje, eh, cómo nosotros como terapeutas el rol que cumplimos en ese aprendizaje en salud por parte de esa persona. Y es sumamente llamativo, o por lo menos me llamaba mucho la atención al principio en las consultas,
ya ahora espero la respuesta y sé la respuesta del paciente que tengo enfrente, que es solamente preguntarle si alguien le explicó qué era el dolor y qué es lo que le está pasando. Todos te dicen que no. Cuando sabemos que los pacientes con dolor persistente pasan por un montón de profesionales y nadie se tomó los 5 minutos para explicarle por lo menos qué es lo que le estaba pasando y preguntarle qué le preocupaba sobre esa situación. Exactamente. Bueno, y eso también es un problema en la educación en pregrado y en posgrado. Atendemos personas con dolor, pero no entendemos el dolor. O sea, como clínicos, atendemos todos los días personas, pero no sabemos qué es el dolor. Tenemos una concepción muy antigua acerca del dolor, muy estructuralista. Entonces, yo creo que el cambio en esa conducta como profesionales también es necesario, porque si nosotros no sabemos explicar el dolor, la persona no nos va a preguntar por eso. O sea, nosotros tenemos que ir a buscar ese conocimiento en las personas. Otra estrategia que yo utilizo es también la imaginería motora. Utilizo imaginería motora en pacientes con trastornos temporomandibulares. Suelo ponerles a veces el celular para que ellos observen su movimiento o reproduzco movimientos previos al tratamiento. Entonces, ¿por qué? Porque vienen con muchas creencias, ¿no? O sea, por ahí fueron, no sé, yo no quiero hablar de un mal profesional ni nada de ese tema, pero tuvieron una creencia por algún profesional. Le dijeron, ¿sabes qué? De ahora en adelante, como tienes dolor, no comas nada, come algo blando, no comas alimentos duros. Entonces esa persona viene cuidándose. Me han dicho que no abra la boca, me han dicho que me tengo que proteger. Entonces, el mostrarle que otras personas, inclusive con dolor, pueden aperturar la boca o hacer movimientos laterales, ya las personas creen que sí lo pueden hacer. Entonces, esas redes neuronales que se van generando en el cerebro son previos al tratamiento en sí de movimiento propio que suelo hacer, ¿no? Bien, bárbaro. Y está buena estas estrategias que comentás, Miguel, porque realmente se está estudiando cada vez más las estrategias, las herramientas que tenemos basadas en neurociencias, como pueden ser la modulación de la actividad de las redes motoras por las neuronas del espejo, como la observación de la acción o el motor imagery mismo, que tienen ciertas características esas intervenciones y como hemos visto en algún momento, son parte de una planificación que tenemos que saber hacer basada en neurociencia con un objetivo determinado, que muchas veces es esta reorganización de las redes que tanto hablamos cuando hablamos de estos temas de neurociencia y específicamente en las disfunciones musculoesqueléticas o en dolor. Exactamente. Yo creo que la neurociencia nos está dando muchas luces en cuanto al tratamiento de estas personas con dolor, porque el dolor temporomandibular no es más que otro dolor musculoesquelético y tiene que ser abordado como tal. Entonces, eh, yo sé que a veces dentro de la formación nos ponen mucha biomecánica, muchas cosas que a veces en la clínica no se representan. No se representa. Entonces yo creo que entender más el comportamiento de las personas o entender cómo el cerebro está o cómo el cerebro es afectado por estas condiciones nos va a dar mejores estrategias de tratamiento. Sí, sí, totalmente, Miguel. Bueno, desde ya te agradezco la cantidad de información que nos brindaste. La verdad que es un lujo para mí que alguien como vos, con tu formación, nos comente sobre esta temática tan particular que es el dolor orofacial, por lo menos particular para el fisioterapeuta que hace rehabilitación general, ¿no? Y entender que hay todo un mundo atrás de esto, más allá que después, cuando hablamos de los conceptos y hablamos de ciertas estrategias básicas, se aunan todo en lo que es el modelo biopsicosocial, en las neurociencias, en la alianza terapéutica o incluso en las técnicas cognitivas comportamentales, pero está muy bueno que alguien con tu experiencia pueda unificar estas temáticas de lo biológico, lo psicológico y lo social.
Sí, bueno, yo te agradezco mucho a ti por la invitación. Para mí es un gran placer dar esta charla. Eh, Exactamente, nosotros tenemos que ir girando un poco nuestro quehacer clínico. Ahora tenemos mucha información, la información está disponible, hay mucha investigación respecto a esto. Creo que ya el no cambiar como clínicos ya es una responsabilidad propia. Y también eso quiero, como un llamado de atención a los profesionales, ¿no? O sea, no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Tenemos muchos caminos, tenemos muchas estrategias, claro, siempre las estrategias más adecuadas, porque también nos hemos llenado de muchas estrategias. Las estrategias adecuadas nos van a ayudar a tomar una decisión adecuada. Y siempre hay que pensar en la persona. Nuestro accionar tiene que ir relacionado a la persona. Tenemos que tener la solidaridad en ese punto, porque si nosotros decidimos lo que queremos hacer por las personas, no es lo más adecuado. El tratamiento debe basarse en las preferencias de las personas, ¿no? Si una persona no quiere hacer una tal estrategia, quizás no es el momento todavía. Y poco a poco iré cambiando esta estrategia. No puedo obligar a una persona a hacer cosas que no está preparado todavía, porque si su sistema nervioso central no tiene la capacidad de dar una respuesta, por más que yo le obligue, no lo va a generar. Y ahí está la construcción del vínculo terapéutico, ¿no? Exactamente. De crear Esa esa es la, estrategia, construirlo. Exacto, porque hay que respetar también cuáles son las creencias un poco y modificarlas en el tiempo, pero hay que tener la suficiente paciencia para hacer esto. No podemos generar cambios rápidos en personas que vienen con mucho tiempo con dolor. Los cambios no se van a generar tan pronto, o sea, hay que darle una adaptación al sistema nervioso central. Bueno, cuando hablamos del sistema nervioso central hablamos de la persona en De un la persona en contexto, ¿verdad? general, tal cual, tal cual. En un Seguimos, contexto. sí, muchas veces es un poco más sencillo hablar en términos reduccionistas, pero sí, nunca perdemos en vista que estamos hablando de una persona en general con su historia, su marco histórico y su contexto particular. Exactamente. Nunca, nunca salir de esa concepción, ¿no? Porque solemos decir sistema nervioso central, pero es la persona en un contexto. Tal cual. Y ya seguramente es mucho más profundo que lo que podemos ver desde la neurociencia, la persona en su globalidad. Exactamente. Seguimos todavía, no entendemos cómo funciona el cerebro a cabalidad, ¿no? Pero lo que vamos aprendiendo es que hay muchas cosas que nos pueden ser significativos en la clínica. Así es, Miguel. Bueno, de nuevo te agradezco por este espacio que nos diste y desde ya obviamente te invito para que sigas participando en el canal, en Neurociencias para Fisioterapeutas, para lo que necesites y seguramente nos estemos viendo pronto en los proyectos que tenemos por delante. Así es, Lucas. Yo te agradezco la invitación. Bueno, agradezco también a los que nos van a ver y a los que nos van a oír. Bueno, sí, nos vamos a ver pronto. Tenemos proyectos en común. Te agradezco mucho por la amistad, la invitación misma y gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Te mando un abrazo grande y nos vemos próximamente en otro video de Neurociencia para Fisioterapeutas. Un abrazo.